Buenas noches a todos. Buenas. Buenas noches a los que nos ven por internet también, buenas noches a los que asisten y buenas noches a los que luego ven la transmisión, ahora sí que en diferido. El día de hoy vamos a continuar con la plática, buscando llegar ahora a una reflexión más quizás personal de cada uno de nosotros sobre este tema tan importante que habló Gabriel de la vida cuántica y las emociones. Por eso el día de hoy pues le hemos titulado las emociones, que son básicas, que los científicos están empezando a diferenciar en forma muy general, que se llama amor o miedo. Pero antes tenemos, o vas a pasar. ¿Sí? Bueno, tenemos un pequeño aviso que es para nosotros un motivo de mucha alegría. Está organizándose un retiro sencillo. Ustedes, los que ya han participado con nosotros, pues saben que la finalidad es el trabajo interior, la reflexión, el tener un momento, un tiempo de interiorización y bueno, reflexionar la enseñanza. Y en esta ocasión, para este año, el mes de junio, muy probablemente, o ya estamos en los preparativos más bien, se estaría realizando en la zona de Valencia, en España. Y bueno, pues estamos muy contentos porque se está consiguiendo allá, pues la profesora que está moviendo todos sus esfuerzos y su corazón y su amor a esta enseñanza, pues se está encontrando parece ser que lugares muy económicos y pues estamos invitando a todas las personas que quieran asistir. Es muy probable que el lugar que se va a utilizar solamente tenga pocos lugares, parece ser que solo son 33 lugares y por lo tanto pues obviamente que le estaríamos dando un poquito la preferencia a las personas que van de España, de Europa, así que pues lo que les pedimos, a sabiendas que no se está dando todavía costos, con seguridad nada, pues les pedimos que aquellos que están interesados y que nos ven desde, ahora sí que la hermana República de España, desde España, desde Europa y que quieran asistir, pues nos manden un mail como una pequeña preinscripción, porque es que no sabemos allá cuántas personas pues pudieran estar interesados y sabemos que muchos nos escriben de allá, pero bueno, no sabemos quiénes pudieran y tuvieran el interés. Muy probablemente sería los días 7, 8 y 9 de junio, que es viernes, sábado y domingo de junio. Entonces, bueno, mándenos un mail para los que estén interesados, porque pues de ser más las personas interesadas, pues seguramente todavía estemos en tiempo de conseguir a lo mejor un lugar un poquito más amplio. Bueno, Gabriel se les manda el mensaje también con todo su cariño, todo su corazón y bueno, hemos estado aquí muy contentos por estas noticias. El tema muy probablemente sería sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a pasar a nuestra reflexión del día de hoy. No sé si de aquí de México se apunten, ¿no? De América también. Bueno, para México lo que estamos organizando es un poquito más de tiempo porque queremos ir al sureste, lo que sería nuestro retiro en México, pues continuaría con el tercer retiro que se ha hecho aquí y estamos consiguiendo también, viendo las posibilidades de ir al sur de la República Mexicana y bueno, para que también pues tengan un poco más de tiempo de hacer sus ahorros para sus viajes y sabemos que el sureste es un poquito lejos también. Entonces, bueno, esta invitación es más sobre todo para las personas de España. Bien. Bueno. Ya luego, si tienen dudas. Si tienen dudas, al final los retomamos y bueno, pues mandan un mail también de simplemente decir, bueno, estoy interesado y a lo mejor puedo asistir para que nosotros vayamos tanteando un poquito el terreno, dado que estamos pues ahora sí que del otro lado del charco. Pero pues ustedes saben que somos un matrimonio mitad América, mitad Europa, así que pues nuestro corazón está de los dos lados. Bien, en la conferencia anterior
se habló sobre la vida cuántica y las emociones. Este tema, pues, Gabriel quisiera haber podido profundizar mucho más, hay muchísimo que investigar, de hecho, pues probablemente se prepare algún pequeño curso más, pues con una amplitud mayor para explicar muchas cosas. También pues nos han estado escribiendo algunos de ustedes que bueno, tienen información en el mismo canal de internet de todo esto de la física cuántica y la relación que pues que ya los científicos, los neurocientíficos, etcétera, empiezan a redescubrir dentro de nosotros. Y digo redescubrir porque aunque para nosotros todos estos temas son sorprendentes, son incluso agradables de conocer, pues son tan antiguos como pues las razas anteriores que existieron sobre la faz de nuestro planeta. Recordemos que la cultura atlante tuvo una vasta ciencia muy amplia, ¿verdad? Recordemos que la civilización atlante pues se caracterizó por el desarrollo, ¿no?, de lo que es esta tecnología unida pues con la parte espiritual. Y bueno, que nos dicen algunos grandes maestros como Blavatsky, el maestro Samael, etcétera, etcétera, pues muchas leyendas tenemos de estos maravillosos pueblos que con el paso del tiempo pues entraron en una decadencia y que tenemos una similitud con ellos, pues está claro. Nosotros estamos viviendo lo que se llama la ley de la corta vida, tristemente porque nuestra quinta raza, ya se ha explicado también en el retiro anterior de las 7 verdades, pues es la raza que ha tocado, como quien dice, el fondo, el límite de lo que sería pues la involución o de la rueda, ¿verdad?, que ha tocado su fondo, su punto más amplio. Y bueno, nos sorprenden todos estos temas, pero los estamos realmente redescubriendo. Volvemos a lo mismo, porque si nuestra ciencia no hubiera estado pues tan corrompida, si nosotros no estuviésemos tan corrompidos, digámoslo así, del alma, pues cuánto no tendríamos. Recordemos un Nicolás Tesla que ya hablaba de la fuente de energía continua, que no tendríamos que tener cables de luz, no tendríamos que usar gasolina, ni deforestar los bosques, ni utilizar petróleo, ni tantas cosas, ¿verdad?, que pues que desgraciadamente lo único que estamos haciendo es autodestruyéndonos. Por eso digo que esta ciencia, todo este campo de la física cuántica, neurocientíficos, investigaciones profundas, pues tienen siempre una doble polaridad. Una que es bien utilizada, vamos a decir, para el autoconocimiento y que pues pretendemos utilizarla como ejemplo de comprobación de lo que ya se nos ha enseñado a través de la misma psicología gnóstica. Y bueno, pues también tenemos que aclarar que tiene su otro lado, su otra cara de la moneda, pues donde se está utilizando para querer pues manipular o tener mayor control nuevamente pues de la máquina humana. Es decir, estábamos platicando con mi esposo y mi persona estábamos platicando que bueno, si ya nosotros desde tiempos atrás se nos enseñaba que somos una máquina humana con 5 centros que tenemos que aprender a manejar y que si no lo sabemos manejar pues somos como ese Pinocho, ¿no? Ese Pinocho que es manipulado por hilos invisibles. Ustedes saben, en la conferencia de los 5 centros, pues este tema, ¿no? Bueno, los neurocientíficos en su aspecto negativo lo que están queriendo lograr pues es la manipulación de la máquina humana de otra manera. Entonces, decíamos, ya tendríamos que hablar de los 5 centros, no solo de la máquina humana, sino los 5 centros y el control de la máquina humana, pues tristemente, si nosotros no tenemos un trabajo interior, tenemos que decir que estamos muy desprotegidos. Por ejemplo, si nosotros observamos hoy en día todo lo que está aconteciendo en nuestra humanidad, sabemos que pues hay una cantidad de enfermedades que muchas veces son provocadas en los mismos laboratorios humanos. Entonces nosotros decimos, bueno, pues tenemos que tener un sistema inmunológico de defensas de nuestro propio cuerpo para contrarrestar pues todo lo que se está viviendo hoy en día. Si nos metemos a esas cuestiones, pues terminamos hasta un poco deprimidos seguramente. Pero bueno, lo tomamos como ejemplo para decir, bueno,
es el momento de que nosotros cuidemos nuestros 5 centros, la máquina humana, tengamos una alimentación más sana, busquemos de alguna manera el ejercicio, los ejercicios psicofísicos o psicológicos, las runas, solarizarnos, energetizarnos. El trabajo interno viene a ser como la tabla de salvación para esta humanidad. Y bueno, pues lo que queremos hablar hoy en esta plática es más que todo una reflexión, algo que no ni siquiera más no sabemos por dónde trabajar más que por el sentido de una simple reflexión que compartir con todos nosotros, con todos ustedes, en donde podamos darnos cuenta, bueno, de la importancia de las emociones. Entonces Gabriel nos decía, pues que a su vez nos dicen los científicos, no estoy diciendo que Gabriel sea el científico investigador, sino que, bueno, en la plática anterior mi esposo comentaba de la importancia de la ciencia actual a nivel de una comprobación, donde la física cuántica nos enseña primeramente que las cosas existen pues a través de que son observadas, es decir, existen en nuestra percepción a través de la observación que nosotros le damos. Lo que se explicaba, pues mejor si ustedes revisan la plática anterior, la conferencia, pues ahí se pueden dar cuenta, ¿verdad?, de lo que dicen los científicos, en donde pues el electrón no tiene una posición específica hasta que la observas, la puedes estudiar, y en donde nosotros no existimos más que en relación con todos los demás, es decir, nada en el universo, se decía, existe más que en relación a los demás. Y esto es muy importante porque llegábamos a reflexionar pues de la importancia de este trabajo interno, ya no solamente como un acto de fe, como una enseñanza esotérica, ya no solamente como una enseñanza iniciática que conservaron solamente de forma oculta aquellos grandes iniciados, aquellos grandes maestros, ya no solamente como algo así, sino como algo que puede ya ser ya se puede empezar a comprobar, vamos a decir científicamente, porque realmente nosotros vamos creando nuestro propio universo y observamos la vida y creamos pues la existencia como tal cual nos lo decía el maestro Samael. Cuando nosotros nacemos extendemos ese tapete de la existencia que ya viene como pregrabado con nuestra vida anterior, a través de todas las leyes que conocemos de retorno, de recurrencia, de reencarnación, a través de lo que es el karma, la ley del karma, que es la ley de causa y consecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, solamente queríamos empezar haciendo hincapié en la necesidad nuevamente de la autoobservación, pues esto significa que si nosotros empezamos a autoobservarnos, podemos empezar a manipular en forma consciente, no digamos manipular, sino crear en forma consciente nuestro propio universo interior. Y eso no es otra cosa más que lo que la Gnosis nos ha enseñado, quizás con otras palabras, en donde se nos enseña que si nosotros liberamos la energía del átomo en nuestro interior a través de la alquimia, pues podemos hacer luz en nuestro interior, podemos crear luz, podemos crear un propio universo. El maestro nos dice que hay que crear primero la luna psicológica, luego el sol psicológico, luego, o sea, ese sistema solar, después pues la galaxia, después pues todo ese universo interior. Nos lo explica de una manera, de otra, ¿no? Nos dice, bueno, por ejemplo, inspirándonos un poquito en las enseñanzas de la Gnosis de años atrás, pues uno tenía fe en la enseñanza como algo que, bueno, que uno aprende, ¿verdad? Pero que realmente uno tiene que ir experimentando. Entonces, pues el maestro Samael nos dice en otra parte, por ejemplo, ahora que viene la Semana Santa, nos dice, hay que crear los 12 apóstoles, los 12 planetas, las 12 constelaciones, hay que crear el universo interior. ¿Y cómo lo vamos a crear? Pues a través del primer punto básico, claro, específico de este trabajo. Simple y sencillamente, nuestro trabajo comienza con la autoobservación. Es decir, si nosotros dirigimos la atención hacia nuestro interior
y empezamos a observar con reflexión, empezaremos a tener la oportunidad de crear nuestro propio universo interior también. Y así como decíamos, si las enfermedades y todo lo que se está viviendo ahora requieren que tengamos un buen sistema inmunológico, las enfermedades psicológicas, eso que llamamos ego, requiere un buen sistema inmunológico, vamos a decirlo así, a nivel de la psicología. La única protección que vamos a tener, y esto queremos compartírselos como una reflexión quizás muy personal entre mi esposo y mi persona, la única protección que vamos a tener contra la embestida de las enfermedades psicológicas que ahora vamos a platicar precisamente, es nuestro primer contacto con nosotros mismos, que se llama autoobservación. Si una persona está engripada y todos están agripados y todos estamos llenos de gripa, pues nosotros lo que hacemos es tomar mucho jugo de limón, muchos cítricos, vitamina C, etcétera, para reforzar nuestras defensas, ¿verdad? De manera psicológica, si nosotros observamos hoy en día la vida que nos rodea, nos vamos a dar cuenta que hay muchas enfermedades psicológicas. El solo hecho de salir al tráfico, de la convivencia vecinal, de la convivencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que los problemas, entre comillas, están a flor de piel a nuestro alrededor, y que si nosotros no tomamos vitaminas psicológicamente hablando para nuestro desarrollo, para no enfermarnos psicológicamente, pues terminamos a veces en un solo día enfermos de la enfermedad que alguien nos contagió. No sé si me doy a entender con esto. Vamos a decir, alguien llega y nos cuenta todos los problemas con los que está viviendo, y después nos vamos a la cama, nos vamos a dormir, a descansar, y decimos, ay, qué cansado me siento, qué difícil, qué preocupado me voy a dormir, me voy a preocupado por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por el vecino, por el trabajo, por esto, y así me voy a dormir. No sé si ustedes a eso se han podido dar cuenta. Eso quiere decir que psicológicamente ustedes se contagiaron de algo, y ustedes van a decir, pero es real. Como quien se contagia de la gripa va a decir, pues es real. Pero su sistema inmunológico no estaba fuerte, no estaba fortalecido. Igualmente a nivel psicológico, si nuestra defensa, estoy llamándola así por decirle un nombre, si nuestro sistema inmunológico psicológicamente hablando no está fuerte, o sea, nos vamos a contagiar también de todo lo que nos rodea. Nuestra manera de elevar nuestras defensas internas siempre comienza con ese sentido de la autoobservación. Y por eso nos llamaba tanto la atención lo que los científicos a nivel de la física cuántica están descubriendo. Como primer punto, nada existe ante nuestra percepción si no está relacionado con algo. Nada existe por sí solo, todo está relacionado, y solamente es medible y cuantificable cuando lo observas, cuando justamente lo estás midiendo y cuantificando, ¿verdad? Mientras tanto es una energía libre en su movimiento, como dice también el maestro Samael. Por eso todo esto de la ciencia actual es maravilloso para comprobar la tremenda realidad que tiene el trabajo psicológico, ¿sí? Bien, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna cosa. Yo les quería comenzar compartiendo que, como decíamos en otra plática, regresábamos de... Sí. La pregunta Arturo dice, maestros, ¿las emociones afectan la impresión del tiempo? ¿Cómo lo hacen con el cuerpo cuando somatizan las emociones y enferma a la gente? ¿Es pregunta o es afirmación? Es pregunta. Ah, sí, claro, las emociones están ligadas precisamente al tiempo. Ahora lo vamos a entrar a explicar un poquito. Pero antes de explicar esto, les quería compartir un poquito de algunas reflexiones, así muy rápidamente. Sí. También decía,
si eso es verdad, pasé apenas por un contagio, como comenta Marisa, y no sabía a qué se debía, cómo me sentía. ¿Es la misma persona? No. Así es. Si eso es verdad, ¿verdad? Laura. Está diciendo. Ana Laura dice que eso es verdad, que uno se contagia y no sabes a veces de qué. Entonces, esto es muy importante en nuestro trabajo interno, ahora vamos a explicar. Bueno, les quería compartir esta pequeña introducción, como platicábamos en una conferencia o transmisión anterior, que no son conferencias sino pláticas o compartir este conocimiento, les decía que cuando uno viaja, sale de su ciudad, a veces no se da cuenta de que uno está como en una pecera, ¿verdad? Pero cuando uno llega a la pecera a visitar a otra pecera, es decir, uno entra a la pecera de otra persona, se da cuenta de muchas veces con más facilidad lo que a veces hay que cambiar, y por eso sirve mucho verse en el espejo, ¿verdad? Entonces uno decía, pues yo estoy en mi pecera y estoy queriendo hacer un trabajo psicológico incluso desde mi misma pecera y no alcanzo a ver más allá porque estoy metido dentro de mi misma inercia de la vida diaria, y aunque estoy luchando, haciendo un trabajo interno, muchas veces no alcanzo a percibir qué es lo que tengo que cambiar, y muchas veces eso es lo bueno de viajar, de conocer, de cambiar de aires, de romper inercias, porque eso ayuda. Entonces el ejemplo que les quería poner es eso, precisamente hace unos días atrás estuvimos viendo fuera unos lugares en el campo, y un momento que me paré, por ejemplo, y veía la naturaleza, y veía, o sea, que empezaban a construir algunas casas, pero en medio del campo, una sensación, pues tratando de autoobservarse uno mismo, me di cuenta que había un sentimiento ahí, una cuestión emocional interesante, en donde a pesar de que nos damos cuenta que en la gran ciudad es muy difícil sobrevivir psicológicamente hablando, cuando vas al campo te das cuenta o piensas o sabes que el campo es alimento, es belleza, son impresiones positivas, etcétera, y sin embargo, estando ante esa naturaleza, percibí la sensación de quien dice, ¿y qué haría yo aquí, no? Y esto realmente sería vivir. Es decir, allí me daba cuenta precisamente de que aunque estamos luchando por un trabajo interno, si no logramos salirnos, separarnos, como dice el maestro Samael, entre observador y observado, esa cuestión no nos permite ver, porque hasta la enseñanza la volvemos lógica, la volvemos sistematizada, la volvemos, ya sé que esto es el ego, ya sé que esto es malo, ya sé que esto no es correcto, pero no lo estoy comprendiendo de fondo. Y bueno, esta era una pequeña introducción que les quería compartir, seguramente más adelantito vamos a entender más. Estaban también compartiendo, dice, precisamente ayer estuve muy mal, anoche sentí que me moría y solo pude pedir perdón por todo el mal cometido y por la falta de trabajo. Eso me hizo pensar en el trabajo de instante en instante. De instante en instante, muy bien. A veces esas pequeñas crisis parece que nos está yendo mal, dice el maestro Samael, que cuando le está yendo mal a la personalidad humana, es decir, cuando alguien dice me está yendo bien mal, para el alma son los mejores momentos, porque te hacen reaccionar, ¿verdad? Como lo comentan ahora, sentí que me moría y lo único que pude hacer es recogerme en mi conciencia, pedir perdón. Eso es maravilloso, ¿no? Obviamente, pues más maravilloso sería no tener que esperar esas crisis, sino hacer nuestro trabajo de instante en instante, pero es esto que hablamos un poquito a nivel de las emociones, o que vamos a hablar, y que quisiéramos que pudiésemos reflexionar y que cada uno pudiese llevárselo a su casa, en su intimidad de su alma, como su propia revelación, no como algo que se dijo, así se debe hacer, así no se debe hacer, sino como algo que empieza a despertar en el interior de cada uno de nosotros.
Por eso me remito a la plática que también da el maestro Samael, en donde nos enseña que el centro emocional es el más difícil de controlar, dice él. Los orientales dice que controlan al centro emocional haciendo la alusión a que el centro emocional es como un elefante loco. No sé si algunos han visto este ejemplo del maestro Samael, donde dice que en Oriente cuando un elefante se pone loco, ponen 2 elefantes al lado de ese elefante para que lo controlen. Es decir, los otros 2 elefantes que no están locos, vamos a decirlo así, controlan al elefante que se vuelve loco. Obviamente aquí pues no estamos hablando de un elefante en sí, sino de una enseñanza, pues donde nos dice el maestro Samael que esa es la alusión que hacen los orientales hacia lo que es el centro emocional. El centro emocional se vuelve el centro más difícil de controlar, es como un elefante loco, dicen, y necesitamos poner 2 elefantes a un lado, que serían el centro intelectual, pensar, saber pensar, y el centro motriz, es decir, el cuerpo físico. Dice el maestro Samael, controlar las emociones puede ayudarnos a comenzar a controlarse las emociones inferiores. Si nosotros ponemos un elefante, vamos a decir, que está equilibrado, es decir, si equilibramos nuestro cuerpo físico, lo relajamos, nos sentamos, respiramos, inhalamos, exhalamos y se controla. El cuerpo físico controla, vamos a decir, ayuda a que se controle la emoción negativa que estamos sintiendo. Por eso se dice por ahí, cuenta hasta 10, ¿verdad? Y el otro elefante sería la capacidad de discernir, el elefante del centro intelectual, es decir, discernir, decir, bueno, ¿qué voy a ganar con esto? ¿A dónde me va a llevar esta emoción? Este coraje que me va a dar un infarto. O sea, o me controlo por mi bien, o me controlo o me voy a, como dicen, a desequilibrar. ¿Sí? Esa sería, dice el maestro Samael, una manera de controlar las emociones negativas. Y la otra, dice el maestro Samael, sería con una emoción superior. Si llega a nosotros una emoción de ira, de enojo, de odio, nosotros tendríamos que ser capaces de llenarnos de una emoción superior, es decir, invocar la fuerza del amor y con eso contrarrestar la emoción negativa. Es decir, estoy muy enojado con mi esposo o mi esposa, vamos a poner el ejemplo, pero si yo en ese momento que me estoy llenando de resentimiento me autoobservo y digo, es la persona que amo, es la persona por la que ya estoy dando mi vida, es la apuesta que yo le estoy haciendo a mi vida, ¿verdad? Voy a rememorar en mi interior aquella emoción superior, quizás que pueda yo tener de lo que es el amor, de lo que es lo que anhelo para mi vida, del por qué me casé, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a ver, aquí tienen, bueno, ahora estoy como el elefante loco yo, ¿verdad? A ver, vamos a dar la oportunidad de contestar aquí. No, lo que usted nos quiere decir es que utilicemos la mente y analicemos detenidamente para tratar de controlar la ira o el desequilibrio. Sí, relajar el cuerpo físico, dice el maestro, acuéstese, medite. Vaya, vamos a decir meditando. Pero si estamos en el trabajo y no nos podemos ir a acostar a meditar, complemento diciendo, respira, controla tu cuerpo físico, porque la ira te agita, ¿verdad? Entonces controla tu cuerpo físico, respira. Primero que nada, como hacemos en la meditación. Respira, inhala, exhala. Y luego piensa, discierne, ¿verdad? Con la capacidad que Dios te dio. Relaja la mente, deja de pensar con el intelecto inferior y pues por último reflexiona, ¿verdad? Para controlarla, no estoy diciendo que ya estamos eliminando ningún ego. Sí. Bueno, es que algunas intervenciones dicen que es muy cierto lo que dice Marisa, que la gnosis la vemos como mecanicista, esto lo dice Claudia. Pamela dice que si existe, la vemos como mecanicista, que si existe el ego,
pero lamentablemente no se comprende en profundidad. Sí. También, A ver, para comentar eso así de rapidito, nosotros hemos llegado a comprender que la gnosis la descubres cada día, que cuando ya te sabes el caminito, por ahí ya no fue, que cada día tienes que tener una nueva lucha, que cada día, aunque ya sabes el ego y obviamente tienes que usar el conocimiento, se vive en el instante, el instante. sí, no puede ser un hábito, porque aquí hablamos Exacto. también de volverlo un hábito. Se vuelve un hábito, ¿no? Ya muchas veces comentamos, sí, pues ya sé que es el ego, pues ya sé que tengo la ira, pues ya sé, pero pues no, a ver si muere en un año, ¿no? Dice, ¿qué tan bueno es quitarse las comodidades de la vida diaria para ayudar al autoanálisis? Bueno, eso sería como buscarse un gimnasio psicológico, si se tiene la capacidad, adelante. Y si en el camino descubre que se está desarrollando algún fanatismo o algo, pues siempre estamos redescubriéndonos. Recuerden al maestro Samael, es un ejemplo maravilloso de su vida porque la mostró abiertamente, dijo, para el que la quiera criticar o para el que quiera aprender. Dijo, de repente se volvió vegetariano y él estaba seguro que siendo vegetariano se iba a ayudar en el camino, hasta que volvió vegetariano al perro, creo que el perro murió y dijo, pues me equivoqué. Es de sabios, ¿no? Dice, dice un proverbio oriental, corrige a un necio y vas a tener a un enemigo. Corrige a un sabio y pues vas a cambiar, ¿verdad? Es decir, va a haber un conocimiento nuevo, ¿no? Pero si no tenemos la facilidad, la ductibilidad de comprender que el trabajo es diario, que lo que hoy sirve mañana se tiene que perfeccionar. Si no comprendemos que, por ejemplo, tenemos un respeto por el maestro Samael, pero si ese respeto lo convertimos en un seguidismo, ya no fue para nada, ¿no? Y así, ¿verdad? Es lo que queremos hablar hoy. Sí. Es más o menos lo que comenta nuestra compañera de quitarse las comodidades. Podría decir lo que usted hizo, la comparación hace un momento de en el campo no se podría trabajar, a lo mejor cambiando, quitándose las comodidades. Sí, sí, excelente. Si ustedes sienten en su corazón qué es lo que tienen que ser, su ser los va a guiar, qué es lo que queremos hablar. Pero si ustedes dicen, si yo vendo todo, pues si es que tengo algo, y me voy a ir a vivir al campo para autorrealizarme, porque ahí en el campo ya no. No, porque tenemos más gimnasio en donde hay más problemas. Pues ni porque tengamos más gimnasio o no, sino porque el camino no es intelectual, es diario. Si tu ser te señala algo, hay que seguirlo. Pero para llegar a seguir al ser hay que controlar las emociones porque nos engañan, ¿verdad? Son engañosas, es el elefante más difícil de controlar. Yo creo que al hablar de las comodidades, al contrario, a veces puede ser un arma muy buena para hacer o realizarse en un momento dado, si es que actúa de una manera coherente, racional y todo, puede ser un arma muy buena. No necesariamente tienes que deshacerte de tus cosas. No, claro, por eso decimos el camino, ya pasó el camino del fakir, del monje, ya sabemos que existen varias formas en las que podemos encontrar una disciplina, pero solamente el cuarto camino, que es el camino de la alquimia, vamos a decir, de la transmutación, de la muerte del ego, pues es el que nos puede liberar. Pero si alguien quiere ser fakir y porque por ahí tiene que aprender, bueno, pues empieza siendo fakir, pero tiene que llegar el día que como Buda diga, el fakirismo no me sirvió, necesito comer, ¿verdad? Y bueno, pues come porque te comprende, ¿verdad? Es decir, para cada quien el camino está trazado, pero el camino cada uno lo tenemos que vivir. Y como le dijeron al maestro Samael, maestro, ¿qué debo hacer en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Dijo, pues ¿usted qué hace? Pues yo hago esto. En ese caso específico era un profesor de la gnosis. Dijo, pues entonces ¿para qué me lo preguntas, verdad? O sea, tú estás donde tienes que estar. Si tú decides un cambio, tienes que revisar de dónde proviene esa información, que es lo que queremos hablar. Sí. Sí, bueno, aquí hay algunas otras, ya algunos se contestó, no hace falta repetir. Sí. Dice,
Dice, cuando observas un defecto, ¿lo dejas para observarlo más o lo relevas y luego lo estudias? Es que es algo tan personal, ¿verdad? O sea, un defecto no se puede dejar y luego como darle un picotacito, ¿verdad? Pero también es cierto que un defecto no se elimina de la noche a la mañana ni se le comprende, ¿no? Bueno, el maestro sugería 3 meses de trabajo arduo sobre un defecto, pero bueno, luego aclaró y dijo solamente, bueno, es decir, él dijo 3 meses meditando en un defecto, pero luego en otras pláticas complementa y dice, cuando tú meditas y pides la muerte de un defecto, tienes que trabajar sobre ese único defecto. Vamos a decir que descubrí el ego de la ira, veo que se relaciona con el orgullo, pero dejo al orgullo en mi meditación y voy sobre la ira. Ya comprendo que está relacionado al orgullo porque vino del amor propio, pero voy a pedir la muerte de la ira por todos las consecuencias, por lo que anhelo cambiar, por lo que cada uno siente. Pido la muerte del ego, invoco a la Madre Divina y hago todo el proceso de la meditación. Termino la meditación y continúo con la siguiente meditación, que sería ahora voy sobre el orgullo, ¿me entienden? O sea, ¿a qué grado vamos a trabajar? Al grado que nuestra conciencia vaya despertando, porque parte de lo que queremos transmitirles el día de hoy es algo que escuchábamos también del maestro Samael. Él dice, despierten conciencia, por favor, despertar conciencia. ¿Para qué despertar conciencia? ¿Cuál es la finalidad de despertar conciencia? ¿Ustedes para qué creen que haya que despertar conciencia? Para aspirar a conocernos nosotros mismos, si no despertamos la conciencia, o sea, para aspirar a conocernos y a tener una mente superior. Sí, uno piensa, bueno, por lo menos mi persona, yo hablo por mi experiencia, cuando era estudiante, que sigo siéndolo, pero hablándolo a nivel de asociación, pues me decía mi profesor o mi profesora, pues que hay que despertar conciencia. Entonces yo decía, hay que despertar conciencia mañana, ¿verdad? Es decir, como un trabajo que hay que hacer. Y ese es como que el concepto que uno tiene, que tengo que despertar conciencia para, pues no sé, estoy esperando el día que si hago mis runas, que si medito, voy a despertar conciencia un día, ¿me entienden? De la noche a la mañana. Y esto es algo que se nos ha también tergiversado mucho a nivel de muchas enseñanzas, ¿no? Que vamos a pasar a la 5ª dimensión el 21 de diciembre, se decía, y bueno, nunca va a faltar ese concepto. Pero dice el maestro Samael bien claro, despierte conciencia para que pueda ver el camino por usted mismo. Es decir, despierte conciencia es este momento, este instante. Cualquiera de nosotros, si logra captar en su interior su propia verdad íntima aquí y ahora, en este instante, representa un pequeño despertar porque ve, porque dice, ¿sí han sentido eso cuando a uno le cae el 20, no? Yo sé que hay grados y grados del despertar de la conciencia, pero solamente alguien que dice, como ya me cayó el 20, ¿verdad? Es esto. Entonces no abandonas un trabajo interno, es decir, puedes caer en el mismo defecto, puedes equivocarte, puedes caer y levantarte, vaya. Pero sabes en tu interior, por ejemplo, que la alquimia no tiene vuelta de hoja, o sea, le puedes buscar, pero sabes porque tú despertaste en cierto nivel a comprender que la alquimia era la solución, que la muerte del ego era el trabajo por el cual estamos viviendo, existiendo, que el sacrificio, como lo quieras decir, en la forma que lo quieras expresar, despertar conciencia es algo íntimo dentro de ti que dice, ya vi el camino. Eso no quiere decir que ya lo estás haciendo, que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Eso va a depender de tu fuerza de voluntad, de tu constancia.
Y ahí es donde empieza el camino que llamamos de la iniciación. Primero los misterios menores, luego los mayores. Entonces, dice el maestro Samael, despierten conciencia para que puedan ver por sí mismos el camino. Nadie, así sea el mejor estudiante, el mejor profesor, va a tener la revelación de este camino si no lo ve por sí mismo. Nosotros, no sé cómo explicarles, tenemos una forma a veces de vida un poquito quizás diferente, en el sentido que tenemos un trabajo que es autónomo, ¿no? Nosotros trabajamos, pues sí, con nuestra profesión, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener el sustento y cumplir como seres humanos y tener el pago de la casa, el pago del coche con el cual nos movemos, el pago o sea, humanamente, pero buscando siempre ir dependiendo lo menos, ¿no? Que sea siempre más que todo como que sabemos, sentimos que la ayuda viene de arriba, que la economía viene de arriba, ¿me entienden? Es algo que ya vas tú como teniendo claridad en tu interior. Te pega cuando hay crisis, cuando la economía no va bien, te pega, lo pasas, o sea, lo vives, pero hay un sabor diferente, hay ese sabor diferente que ¿cómo explicar? Que no depende ya tanto. Yo no digo que estamos liberados, nunca me atrevería a decir que estamos liberados, pero es como saber que cuando te llega una buena racha, haces un buen trabajo, que te pagan bien, viene de arriba, inevitablemente. Muchas veces hasta te lo avisan en los sueños, ¿no? Dices, no tengo una patria, no tengo una ciudad, sí tengo apegos, sí tengo mucho que trabajar, pero siento que tengo que estar aquí o tengo que dejar aquí y tengo que moverme. Es algo que ya nadie te dice, como en un trabajo, te ofrezco, vete a tal ciudad y si quieres, y si no, pues adiós, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Tienes que ser guiado por dentro, poco a poco, y para eso tienes que ver un poco también para dónde caminas, tienes que ver el camino, y aunque el camino en sus pruebas a veces se esconde, se camuflajea, vienen egos que te engañan, vienen voces que te engañan, vienen vibraciones de afuera que te quieren jalar, hay algo dentro de ti que sabe que es por ahí. Esto es un primer paso de despertar. Yo sé que habrá muchos niveles en ese despertar, porque despertar, una persona 100% despierta, pues sería la que, como un maestro Samael, ve los mundos internos, o sea, ya no tiene apegos aquí, él sabe para dónde va, no solamente en esta vida, no solamente en este gimnasio, sino sabe para dónde va en lo interno, qué sigue, qué iniciación tiene que seguir pasando, etc. Estoy hablando, ¿verdad?, de niveles y niveles para no crear fanatismos, pero nosotros necesitamos despertar y no volvernos a dormir. Si ustedes en su corazón sienten, por la lectura de un libro del maestro Samael o del maestro que sea, que tienen que caminar que por ahí vieron algo, el problema es que después no se vuelvan a dormir. El problema es que después no les convenzan otras voces. Y para eso no les digo que no escuchen otras voces, tienen que escuchar otras voces y seguir despiertos. ¿Cómo se hace eso, no? Pues luchando cada día, jugándonos la apuesta de la vida diariamente. Quien busca la seguridad, aún en el camino gnóstico iniciático, no siento en forma personal
que está haciendo el trabajo interno. Son muchos los riesgos que hay que pasar adentro y afuera, ¿sí? Y para ello necesitamos trabajar con las emociones. Ojalá que nos dé tiempo de platicar sobre esto. Decía, no sé si sobre esto haya algún otro comentario. ¿Todo bien? Bien. Un momentito la transmisión. ¿Hay algo que repetir? Dicen que listo. No sé, dice, a ver. Muchos los Muy poco la imagen, no sonido. Ok. Dice que ya se ve. ¿Ya está? ¿Algo que haya que repetir Gabriel, importante? No, creo que sí. Todo se alcanzó a escuchar lo de la necesidad de despertar, sí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros despierte para que cada uno de nosotros vea el camino. Eso quiere decir que nadie te puede guiar en el camino interno. Los maestros ayudan trazando el camino, pero en el camino interior solo lo recorre cada quien. No hay papa, ni no papa, ni líder, ni no líder, ni nadie, ni el propio maestro Samael, ¿verdad? O sea, que te pueda ayudar si tú no ves el camino que tienes que recorrer. Sí, existe la ayuda divina, existe todo, para no tergiversar después nada, ¿verdad? La ayuda existe, pero el camino lo vive cada quien. Existe que recibimos la enseñanza. Sí, así es. Si no existiera, no habría maestros que hubieran dejado enseñanzas y nosotros seríamos peor que trogloditas. Si así ya estamos mal, ¿verdad? Entonces, a ver si tratamos de reflexionar un poquito avanzando con lo que queríamos compartir. Se decía en la plática anterior que los científicos están clasificando dos emociones básicas. Qué curioso que sea justamente lo que la Gnosis nos ha enseñado tanto tiempo. Dos emociones básicas, dice, el amor y el miedo, ¿no? ¿Y por qué digo que qué curioso que sea lo que la Gnosis ha enseñado tanto tiempo? Pues porque la Gnosis siempre ha enseñado que el ego está siempre en contraposición con eso que llamamos la conciencia o el alma, y que finalmente, hablándolo a nivel emocional, es miedo o amor, conciencia o ego. La lucha famosa, simbólica entre el bien y el mal, la conciencia y el ego, Atman contra Buddhi, Ahriman, los 7 defectos, etcétera, etcétera, que siempre están combatiendo luz contra tinieblas, ¿sí? Ahora los científicos ven que, como decía Gabriel, existen 64 códigos que pueden activarse a nivel genético, pues como cadenas de aminoácidos, y han descubierto que solamente se utilizan en promedio 20 de estos códigos, que nosotros podríamos utilizar 64 y no los utilizamos. Esto significa que si ustedes han visto las gráficas de frecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia del sonido, la pintan como una raya en medio, que es la que sirve de medición, y pues va de arriba a abajo, ¿verdad? Esa onda es maravillosa, se puede estudiar como la vibración del sonido, y hay mucho que investigar, de veras les digo, hay mucho que investigar y que compartir, pero pues estamos resumiéndolo porque estamos concentrándonos en la vibración de las emociones. Entonces los científicos han descubierto que esos códigos se activan por la frecuencia o por la vibración que generan las emociones, curiosamente, decía Gabriel. Y esto es muy importante. Decía que los científicos han descubierto que cuando la vibración es larga, ¿verdad? Y corta, es decir, de la línea, aquí está la línea, es cortita y hace como muy larga, ¿verdad? No alcanza a tocar o a estimular, vamos a decir, esos códigos que permanecen dormidos de nuestra propia genética. Dice que cuando la vibración es alta y rápida, es decir, en un lapso muy corto vemos, ¿verdad?,
mucha frecuencia o vibración medida en estas gráficas, es decir, es tan alta y tan rápida que alcanza como a pintar, como a estimular todo nuestro código genético. Dicen los científicos que la vibración corta y lenta es la que produce el miedo y la alta y rápida es la que produce el amor. Entonces, cada día de nuestra vida nosotros estamos ante una decisión. Es lo que queríamos compartir con ustedes. La importancia de la autoobservación, la importancia de equilibrar las emociones con esos dos elefantes y con las emociones superiores. Y, hablándolo científicamente, la importancia de activar nuestra genética dormida. Dice que cuando alguien se llena de la frecuencia del amor, entonces su código genético por sí solo es más activo que el código genético de alguien que vive siempre en la vibración del miedo. Bien, si nosotros hacemos una reflexión sobre lo que es el miedo, al fin y al cabo, el miedo se traduce como ego. ¿Quién de nosotros no ha meditado y comprendido que la raíz de cualquier defecto psicológico se llama miedo? El miedo, como se dice a nivel de conferencias de psicología gnóstica, es el que alimenta todos los defectos psicológicos, es el cuerpo de las 7 cabezas. Yo digo que si alguien todavía hoy en día duda que somos 97% de ego, entonces una confirmación científica muy sencilla sería darnos cuenta de cuáles son, cómo funciona nuestro código genético, simplemente. Si nuestro código genético funciona pues con enfermedades, funciona pues de una forma así, ¿verdad? Solamente los códigos de aminoácidos que alcanza a tocar ciertas emociones, significa que nosotros no tenemos desarrollada la intuición, la clarividencia, la telepatía, facultades que tendrían que estar activadas dentro de nosotros. Tampoco estoy diciendo que esos códigos estén ligados 100% a, por ejemplo, los 7 chakras, pero estoy diciendo que el código genético activado en sus 64 códigos de aminoácidos sería una persona que sobresaldría de las demás a nivel de un genio, de un Einstein, de un, no sé, de grandes seres, ¿verdad? Ya no digamos que creo en las capacidades de la intuición, clarividencia, clariaudiencia, polividencia, etcétera. Simple y sencillamente digo que el código genético activado daría como resultado personajes como un Einstein, como, ¿verdad? Personajes que nosotros conocemos al nivel de la historia. Personas que incluso no son comprendidas en su tiempo, ¿no? Entonces diríamos, ¿qué somos? Finalmente. Si no somos esos genios, entonces, ¿qué es lo que prevalece en nosotros? Díganme ustedes. El ego, que está hecho de miedo. En el fondo, su raíz es miedo. Sí. Estaban confundiéndose que si el miedo activaba el código genético. El miedo desactiva el código genético. El amor activa el código genético, ¿sí? Cuando la frecuencia del amor vibra en nosotros, entonces hace esto que decíamos, ¿verdad? Pero cuando vibra en nosotros el miedo, es como algo aletargado, como algo que no despierta conciencia, obviamente. Y por eso queremos compartir un poquito una reflexión. Reflexionemos sobre esto que es el miedo. ¿Quién de nosotros, sin esta plática introductoria,
podría decir que se considera un 97%, ya no digo de egos, sino de miedos. A lo mejor dice, no, yo no, ¿verdad? Pues pero con lo previo que usted nos dio y pensando tan siquiera en este momento un poco, sí nos damos cuenta que, sí me doy cuenta que el miedo, o sea, está oculto, pero está ahí. El miedo está oculto, manifestándose en forma, pues, de eso que llamamos egos. Tal vez desconocida, pero analizándolo y pensando un poco. Y ese miedo, como no activa los otros códigos de aminoácidos, es traducido en cierta manera para explicarlo con ejemplos simples, lo que decíamos que vivimos en nuestra pecera. Vivimos en nuestra pecera porque solamente vamos en esa frecuencia, y en esa frecuencia es que nosotros queremos hacer el trabajo interior. Pero ¿cómo podríamos inclusive encontrar las respuestas de ese trabajo interior si aún mismo que nos estamos esforzando, estamos alimentándonos de eso que llamamos miedo? Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena reflexionar esto de las emociones? Amor equivaldría a desarrollo de la genialidad humana, para poner ya lo más simple. Miedo equivale al desarrollo de lo que nosotros pues somos como humanidad. Entonces, ¿dónde está escondido el miedo? Díganme ustedes. Dice el maestro Samael, si nosotros reflexionamos sobre las emociones de un solo día, vean ustedes de cuántas emociones inferiores estamos llenos. Por ejemplo, vimos la televisión, escuchamos las noticias y nos llenamos de ira, de miedo, de vergüenza. finalmente de eso que llamamos ego. Viene a alimentar al ego. La información que recibimos se está traduciendo en desarrollar una emoción negativa que alimenta el miedo, no el amor. Que alguien puede ver las noticias y trabajar con amor, ¿lo hay? Lo hay. Porque entonces alguien va a decir, pues ya no voy a ver la tele, ¿verdad? Y bueno, si no la quiere ver mejor, ¿no? Pero de repente es bueno enterarse de las noticias, ¿no? Entonces dices, mejor no quiero ver las noticias porque el mundo está lleno de guerras, de destrucción, de dolor. Y como no quiero sentirme así en mi cruda realidad, prefiero no ver las noticias. Pero, ¿creen ustedes que habría una persona capaz de ver las noticias y desarrollar amor a pesar de las noticias que ve? A los lamas tibetanos, a los niños, a los jóvenes, a los monjes tibetanos, les llevaron un experimento los científicos hace algunos años, les pusieron una televisión allá en la montaña. Ellos no conocen mucho de eso, ustedes lo saben, en el Tíbet no se caracterizó por un desarrollo de la tecnología que fue parte del proceso que está viviendo, que el Dalai Lama quiso entrar, ¿verdad? Dijo, pues no nos queda de otra, pero bueno, entró la conquista, ¿no? Entonces, a un grupo de monjes jóvenes, jovencitos, adolescentes, les ponen una televisión al frente y les muestran videos de la masacre que se cometió a su pueblo cuando la conquista de la China, ¿verdad? A su pueblo. ¿Creen que ustedes, esos jóvenes, no amaran? ¿Creen ustedes que no sienten amor por su pueblo? Ellos les pusieron unas cantidades así de esos electrodos para medir si se altera el corazón, las emociones estaban midiendo. Y sorprendidos los científicos dijeron, no hay alteraciones, por lo menos no hay las alteraciones del hombre occidental.
¿cómo puede ser esto?, diría uno. ¿Cómo puede? Es que yo me lo preguntaba también, ¿no? O sea, ¿cómo puede un ser, no sé, como el propio Dalai Lama, a quien admiramos y respetamos, pues aguantar lo que aguanta, pues sabiendo lo que se le ha hecho a su pueblo, ¿no? Uno se llena de indignación, de enojo, de ira, de injusticia, lloras, sufres y crees que eres más consciente mientras más lloras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Aquí en México a veces así, ay, es que es tan de corazón, dice, es tan de corazón la persona, como lloró, ¿verdad? Cuando vio que el problema, hablando en plata pura, emociones inferiores, nada más. Amor no es lo que nosotros estamos creyendo que desarrollamos todos los días. No lo es. Tendríamos que hacer una reflexión profunda, porque científicamente es cuantificable ya la vibración. Y si la alteración del corazón es muy fuerte ante una emoción, ante la identificación de una emoción inferior, quiere decir que no estamos ejercitados nosotros. No quiere decir que no veamos la injusticia en el mundo, no quiere decir que no veamos el dolor, que no suframos con el dolor, no quiere decir que no podamos llorar, no quiere decir que no sintamos, pero la frecuencia en que sentimos, hablándolo más científicamente, es de miedo. Porque vemos la televisión, hay guerra allá, ¿verdad? ¿Y qué pensamos? Inconscientemente, sí, pero muy en el fondo hay algo que se llama miedo y hay que descubrirlo, queridos amigos. Tienen que descubrir dónde está ese miedo. Yo no los quiero convencer. Yo hago esta reflexión porque lo veo dentro de mí, ¿no? Me autoobservo y veo una reacción de injusticia por las noticias que vemos, por ejemplo, en el campo político, guerras, hambres, injusticias, pobreza, y uno ¿verdad?, se llena de esa efervescencia y termina diciendo, es que esta gente, es que estos, ¿verdad?, casi maldiciendo, ¿no? Son ellos los que están mal. Y sí, les está tocando hacer un papel, pero ¿qué es lo que siento? Si siento enojo, si siento ira, si siento injusticia, tengo que encontrar dónde está el miedo escondido. Les estoy hablando desde el punto de vista científico. Es a ustedes al que les toca comprobar si la ciencia está correcta o no. Si yo me voy a mi cuarto a dormir después de ver las noticias, todo molesto, enojado, indignado, muy probablemente a la mañana siguiente amanezco desganado, deprimido y necesito un estímulo. Y de eso estamos hechos. Necesito un estímulo porque no puedo con la emoción, no sé si me doy a entender, no puedo con la emoción que me comí y al día siguiente yo necesito ver qué voy a hacer para no sentirme deprimido, para no caer en la depresión. Y entonces digo, vámonos a la playa, vámonos a tomar una cerveza, vámonos al cine, vámonos a divertir para distraerme, porque algo dentro de mí se alimentó de miedo. Gústenos o no nos guste, reflexiónenlo. Yo no los convenzo y espero que nadie los convenza. Ustedes reflexiónenlo. En este instante lo que quiero no es ya la opinión, porque todos podemos opinar. Lo que quiero es que ustedes miren adentro y observen. Si escuchar que hay guerra por allá no te da miedo a ti, no te llena de miedo, ¿qué va a pasar? Y si nos llega la guerra también a nosotros, al fin y al cabo, eso es lo que uno siente en realidad. Y cuando dices sentir amor por aquella injusticia, por el hambre que siente el pueblo o lo que sea, te indignas y dices muchas cosas, pero en el fondo
no haces nada, si tus hechos no son de acción, de sacrificio por la humanidad, de la manera en que lo puedas comprender, es mentira, algo te está engañando en tu interior. Hay algo que no se está curando. Hablándolo a nivel de inmunología, psicológicamente hablando, tu sistema inmunológico está muy pobre, porque te comiste la emoción. Hay la vibración del miedo en todo tu alrededor, vibra el miedo, huele a miedo, sabe a miedo. La vida de las personas huele a miedo, sabe a miedo, vibra el miedo. Y véanlo si no, las personas se ponen armas en sus coches ahora, por aquí. ¿Ustedes creen que porque son muy valientes? Una persona con el arma en su coche, ¿qué tiene? Miedo, tiene miedo. Y si escuchó las noticias que mataron a alguien aquí a la vuelta, más miedo tiene. Y tenemos miedo, y tenemos razón de tener miedo, diría alguien. Alguien una vez así dijo, tiene miedo y tiene razón. Y nos llamó la atención y dijimos, sí, tiene razón, tenemos razón. Pero sabemos que no queremos tener razón, queremos despertar conciencia. Y si vemos que hay crisis económica, ¿qué sentimos? Miedo. En el fondo, en el trasfondo psicológico, miedo. Y si estamos buscando una distracción y sentirnos bien, es porque en el fondo tenemos miedo a mirarnos a nosotros mismos, miedo a enfrentarnos con nuestra triste realidad muchas veces, como dice el maestro Samael. Miedo muchas veces porque no sabemos qué hacer con nuestra psicología. Aprendemos a vivir una vida fingida muchas veces, donde dice el maestro Samael, la amistad, ¿de qué sirve cuando estamos afuera sonriendo y adentro maltratando? Con la crítica, con el desacuerdo, ¿entienden? Con todo lo que hay a nuestro alrededor. Dice el maestro Samael, sería bueno que sincronizáramos el reloj interior y el reloj exterior de la autoobservación, dice el maestro. De instante en instante. Le llama reloj porque hay que sincronizar el reloj al instante que vivimos. Y lo que preguntaban al inicio, si vivimos con emociones inferiores, ¿alteramos el tiempo psicológico? Claro que sí. Si vivimos el instante, sabremos lo que es la eternidad algún día. Pero si no sabemos vivir el instante, nuestro tiempo será un tiempo así como es el nuestro. Yo creo que hay de emociones a emociones, obviamente. Si tú sientes o oyes que hay una guerra y eso, pues obviamente vas a sentir miedo. Pero cuando tú ves injusticias y todo eso, todo lo que pasa, ves en televisión, todo lo que hace el gobierno, etcétera, etcétera, sientes ira, sientes coraje, pero al mismo tiempo sientes compasión. ¿Por qué? Por el pueblo, porque pues pobre de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo esto? Primeramente sientes ira, y la otra emoción, pues sientes miedo, obviamente. Sí, pero la pregunta es ¿por qué este grupo de jóvenes monjes no sintieron la ira, solo sintieron compasión? Esa es la pregunta. Dice, sí. Están preguntando cuál es la mejor técnica para la eliminación del ego. Está muy interesante esta pregunta. Dice, entiendo que la eliminación del ego viene a través del advenimiento de la conciencia, pero ¿cómo apresurar ese? Claro, ¿cómo le vamos a hacer si estamos llenos de miedo? Queremos eliminar al ego con el propio miedo. Comprendan esto. Nosotros necesitamos sintonizarnos a la energía del amor y esa es desconocida para nosotros. Y me pesa mucho tener que decirlo, pero ¿por qué los tibetanos, los jóvenes, no sintieron ira? Solo sintieron compasión. La compasión es la fuerza más grande del budismo. Son los llamados Budas de compasión.
¿Por qué nosotros tenemos que pasar por el proceso de la ira, de la injusticia? En el momento en que alguien nos mueve, nos manipula y dice, señores a las armas. Si el maestro Samael hubiera dicho, señores a las armas, porque vamos a darle a todo, ¿verdad? A lo mejor nos íbamos a las armas, porque estamos dormidos. Y no es la solución. El maestro dijo, de nada sirven las revoluciones que han habido en la humanidad, lo único que hacen es una verdadera matanza, un verdadero fratricidio, hoy estoy con la lengua atorada, un verdadero fratricidio, una verdadera devastación de valores, de principios. Una revolución lo único que hace es como algunas por allá enseñanzas están queriendo decirle a los seres humanos, tú mira, enójate, dale a la almohada, pon una almohada al frente y dale duro, desahógate, vas a ver qué bien te sientes, vas a ver qué buena técnica para la eliminación de la ira. Y alguien en su ingenuidad, por no decir en su ignorancia o por no decir sin reflexión, sin despertar conciencia, sin ver el camino, diría, oye, sí, yo lo practiqué, qué bien se siente, ¿no? De veras, sí se baja la ira. De veras, estuve tranquilo una semana. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar usted tranquilo una semana si soltó todas sus energías allá? No nos damos cuenta que la mejor manera de ser manipulados es así. ¿Ustedes por qué creen que gobiernos y políticos no permiten esa indignación que hasta cierto punto, ¿verdad? Mientras no se me salga del huacal, porque así se desenergetiza la persona y así no se desarrolla su código genético? Queridos amigos, hablándolo socialmente, así nos tienen más manipulados. Un poco de teatro para que se desahoguen por allá, con el fútbol, con la novela, con lo que sea. Un poco de, bueno, los un poquito más despiertos, pues hay que se sientan indignados con nobles ideales y le cantas a tu, no sé, a tu bandera o le cantas a lo que quieras y así toda esa efervescencia, ¿verdad? Ese idealismo muchas veces en el cual, pues, lo conozco porque lo tengo dentro, ¿no? Y en el fondo, la pregunta es, ¿por qué una persona bien educada y disciplinada psicológicamente, lo único que siente es compasión? Pero con sus electrodos puestos no se altera no se altera físicamente, emocionalmente ni intelectualmente. Siente compasión, un gran amor por la humanidad, una vibración mayor, mayúscula yo diría, porque ¿quién es capaz de hacer algo así, no? Solo quien ha comprendido la ira. Y yo no estoy convenciendo a nadie. Si alguien se siente feliz reaccionando y diciendo, sí, vamos a darles a los del gobierno, a los de las noticias, vamos a desahogarnos con este o con el otro, adelante, pero reflexione nada más si sería posible sentirse solamente con la frecuencia del amor. Yo creo precisamente que sintieron eso, a pesar de todo, es porque están preparados. O sea, hay una preparación desde niños, supongo, hasta, sabrá Dios hasta cuándo. Existe ya una preparación en la cual te permite llegar a hacer esa situación. Claro. De otra manera, no. Tú no puedes hacer eso porque no estás preparada. Claro. Tú lo único que sientes es odio, o temor, o miedo, etc. Porque no tenemos a esos dos elefantes al lado, ¿verdad? Con la educación que nos han dado. Pero la pregunta es si anhelamos esa transformación radical que dice el maestro Samael, o nos vamos a conformar con esa vibración o con esa frecuencia del miedo, ¿no? Si nosotros tenemos la gnosis, tenemos oro. Si nos autoobservamos, como decíamos, y veo que se me está alterando, aquí mismo me estoy sintiendo alterada, me respiro y me tranquilizo, ¿verdad? Ya vendrá, obviamente, el siguiente paso, que es pedir por la muerte del ego. ¿Cuál es la mejor técnica?
pues creo que se está respondiendo solo, ¿verdad? El enfrentarse diariamente, en el diario vivir. Obviamente que si pusiéramos ahora el otro ejemplo, trajéramos a ese lama, a ese monje, a la vida de aquí, y lo pusiéramos a tener que trabajar y ganarse el dinero y pagar la renta y tener hijos y cuidar a los hijos, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor está tan bien preparado que sale adelante, pero a lo mejor esa persona va a renacer aquí algún día. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor alguien, estamos poniendo ejemplos que son ya científicos y que si nosotros queremos despertar, necesitamos sumarnos a la frecuencia de eso que se llama amor y a través de la autoobservación revolucionarnos, comprendiendo que lo que creíamos que era amor, a veces no es amor, ¿verdad? Llorar mucho por el hijo, por la mamá o por el esposo, por la esposa, llorar mucho por alguien, no es amor. No lo quieres más mientras más lloras. Dice el maestro Samael y pone el gran ejemplo ante la muerte de un ser querido, ya no ante las noticias, ya no en la televisión, ya no es el cine, ya no es la guerra. Vamos poniéndonos en el caso de que nos encontramos, nos enfrentamos a la muerte de un ser querido. ¿Qué vamos a hacer? Dice el maestro, gritar desesperados y no cooperar con lo inevitable. Yo no estoy diciendo no sientan nada, solamente decimos que hay que comprender las emociones como hacen los tibetanos, poner esos dos elefantes a un lado, es decir, relajar el cuerpo físico y el centro intelectual para que la emoción se tranquilice. En ese momento tienes que saber pensar, es que si te estás ahogando en el mar y tu emoción te gana, te ahogas, te ahogas. Si te estás asfixiando y te asustas, te llenas de miedo, más te ahogas. Si te cortaste, si te lastimaste, siempre he pensado eso, digo, si te lastimas al grado de que te estás desangrando, lo que tienes que hacer es relajarte para que la sangre no bombee tanto y no se te salga toda la sangre, a ver si aguanta al médico, ¿no? A ver si llega la emergencia, el 911, ¿no? Como dicen, a ver si llega el doctor y mientras tú relájate, porque si no te relajas la sangre se te va a salir más rápido porque estás asustado. No sé si me doy a entender con esto. O sea, ¿tiene razón en asustarse una persona que se acaba de cortar? Pues tiene razón, pero se está haciendo daño si se llena de emociones negativas, como el miedo. Si controlamos el miedo, salimos adelante, de verdad. Tenemos que dejar el miedo, porque tenemos que despertar como humanidad, tenemos que entrar a la nueva edad de oro, a la era de Acuario, de conciencia. Tenemos que dejar de darle lugar a los líderes de que me vayan a solucionar mi vida. Somos nosotros los que le hacemos daño a los políticos, gobernantes, guías espirituales. Somos nosotros porque no queremos hacer nuestro trabajo, porque estamos llenos de miedo. Yo me lo digo a mí misma y si la reflexión ha sido pesada, de verdad discúlpenme, mi única intención es decirles que tenemos que despertar, que el amor es más poderoso y que con amor consciente podemos tener más guía, más ayuda, más salud, más bienestar y algún día encontrar la felicidad verdadera. Pero como dice el maestro Samael, ¿cómo vamos a ser felices si estamos llenos de egos? ¿Y cómo vamos a eliminar al ego si no estamos pegándole a la raíz que se llama miedo? No puedo trabajar el miedo si no lo conozco. El que lleva la pistola nunca va a reconocer que tiene miedo, pero está lleno de pánico, es el más miedoso. Los países se arman contra sí, inician la guerra porque tienen miedo a que la inicie el otro. Estamos llenos de miedo. Por ahí teníamos una
un machete que decía, nos daba mucha risa, decía, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Es decir, cuando el cobarde se llena de valor, pues el valiente ya no es el tan valiente, ¿me entienden? O sea... Ahí está el mensaje, pero no... Sí. Sí. Pero bueno, aquí hacen algunos comentarios sobre el amor, pero bueno, lo más significativo es que ¿qué técnica usar para tener más concentración, más atención? La autoobservación es la única técnica, queridos hermanos. Donde ustedes quieran la técnica que les dé la seguridad como una receta, les repito y les repito y les repito. Autoobsérvense y con fuerza interior vayan despertando su conciencia y viendo su camino. Ustedes saben qué es lo mejor para ustedes mismos, su ser los guía, su conciencia les guía, pero tengamos el valor de hablar con la conciencia, ¿verdad? Es decir, si me vendo con unos y con otros y le sonrío al que le va bien y luego ahí al nivel, por ejemplo, ¿verdad? Me voy acomodando para ser una persona que a ver qué provecho le saca a la vida, pues no. Solo decir que hay que tener fe en la conciencia. El miedo al final es ausencia de fe, ausencia de amor a tu alma. Si tuviéramos amor por nuestras almas, tendríamos fe. Pero cuando dependemos de los demás es cuando tenemos miedo. No es ser egoístas, sino al contrario, cuanto más amemos al ser, más desprendidos, menos egoístas seremos. Tú dices, para no meterme en problemas, voy a pues seguirle la corriente a la vida y así somos todos, ¿verdad? Y si tú sabes enfrentarte a la vida con tu conciencia, ten por seguridad que todo cae por su propio peso y que el miedo que tenías, que pues no sé, a lo mejor te dejen de hablar o ya no te den lo que te iban a dar, la vida da vueltas, ten confianza en tu ser. Como les decía, la economía viene de arriba. Si robamos es porque tenemos miedo. Si nos vendemos es porque tenemos miedo. Si hacemos las cosas con la conciencia, tengan fe. Por ley de Newton, simplemente que a toda acción le corresponde una reacción. Tengan fe que esa acción consciente y correcta va a traer un resultado bueno en su vida. Pero si ustedes quieren el camino fácil y entonces se venden acá, se venden allá, hacen un jueguito acá, hacen un jueguito allá, ven que sacan aquí, ven dónde sacan allá, ¿cómo nos va a ir bien en la vida? No puede irnos bien, porque hemos hecho las causas para que las consecuencias lleguen. Y como llega, todo cae por su propio peso, lo positivo y lo negativo. Así que si despertamos conciencia vamos a ver con claridad, es que yo estoy viviendo esto porque, por lo menos en esta vida, yo he sido así y estoy luchando por cambiar. Tengan conciencia y fe en eso, eso es amor también. Y no tener miedo al karma, ni a las instituciones, ni a los líderes, ni a ese tipo de cuestiones. El karma no es para tenérsele miedo, es una cosa científica. Es una cosa científica, una balanza que si está cargada de este lado, pues equilibremos la verdad con buenas acciones, pero no por miedo, aunque venga lo que tenga que venir, pues si viene, tiene que venir, pues muchas veces nosotros aquí en México, pues está, como dice el maestro Samael, las noticias están al día de emociones negativas, secuestros y una cantidad de cosas tremendas, que llega el momento en que dices, oye, pues como que ya vivir aquí no es agradable, pues reflexionas y dices, pues si un día te toca, te va a tocar aquí o donde te tenga que tocar, y fe en la divinidad y en sus manos, porque no hay lugar seguro. Así te vas a la isla más, o sea, lo que te toca, te toca. Entonces, tener fe en las leyes superiores, agarrarse de las leyes superiores a través de la conciencia, de la fuerza del amor, y si no tenemos un amor consciente, 100% despierto, empecemos a desarrollar lo que el maestro llama las emociones superiores. Llenémonos de emociones superiores, escuchemos música de los grandes maestros, un Mozart, un Beethoven, aprendamos a utilizar la energía a nuestro favor, aprendamos a desarrollar emociones superiores.
hasta de compasión, si ustedes quieren. Si ha de ser de compasión, que sea de compasión, pero no de ira. No puede ir una y otra, o sea, son incompatibles. O sientes ira o sientes compasión. No, o sea, las tienes que como separar la basura del arroz, como separar la piedra del frijol, ¿verdad? Tienes que hacer este trabajo porque es algo hasta científico que se puede lograr hacer. Y que con la sola vibración de ese despertar de la conciencia, de ese conectarnos a lo que hemos sentido, de esa fuerza que decimos, Dios mío, sentí la gran realidad de que tengo que dejar el miedo. Pues cada vez que yo me autoobserve y observe el miedo, observe el ego, pero observe detrás el miedo, pues con mucho miedo decir, Dios mío, en tus manos, ¿verdad? A tu ser interior profundo, porque si tu ser te está llamando a que hagas algo y no lo haces, ahí sí tendrías que tener miedo, porque no estás cumpliendo con tu ser, entonces no te va a ir muy bien. Pero si tú estás cumpliendo con tu ser, así te lleven a la cárcel, cuántos mártires no han habido, y como decía Gabriel que escuchaba del maestro Samael, si para morir nacimos, qué mejor morir con la conciencia de que estás sirviendo y ayudando a los demás. Si ya el mundo está de cabeza, si todo se pone gris, si todo se pone verde, si todas las noticias son emociones negativas, saquemos las emociones superiores. Esa fue la pregunta que hicimos al inicio, ¿verdad? ¿Se podrá sacar de una emoción inferior algo superior? Esa es la pregunta. ¿Podremos del enojo que sentimos transformarlo en amor? Esa es la pregunta. ¿O nos queremos quedar con la ira y la enfermedad que produce la ira y las consecuencias que produce la ira, y que nuestro código genético esté apagado y que no podamos despertar y que no podamos ver más que lo que está dentro de nuestra pecera? Por muy bonita pecera que tengamos, es una pecera. Despertar significa ver más allá de la pecera. Sí. También los egos activan códigos genéticos negativos que son las famosas enfermedades. Así es. Y también pues la violencia y los karmas, ¿verdad? Sí, tenemos que trabajar, se puede. Es algo científico también ya. Y bueno, de nuestra parte es un poquito compartir lo que cada día, qué emociones estamos viendo, ¿no? Si son de la tele, si todo el día son un 90% de emociones negativas y yo no las transformo, comprendamos que ese 90% es nuestra comida, ¿verdad? Y pues somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, entonces pues tenemos que comer mejor comida. Y si no la hay afuera, pues hay que crearla adentro. Ese es el sentido del día de hoy, que cada día es una decisión, o miedo o amor. ¿No conocemos el amor consciente? Pues trabajemos el miedo, ¿verdad? Si internamente decir, siento miedo, pero me pongo en tus manos. Bueno, lo dejamos hasta aquí, ojalá que sirva de reflexión y continuamos el jueves. Continuamos meditando el jueves. Gracias a todos y paciencia con pues esta persona que no sabe a veces explicarse como quisiera, pero bueno, compartimos nuestro sentir y en un intento de luchar por ver, sobre todo por ver. Como decía Goethe cuando murió, su último deseo, él murió diciendo luz, luz, más luz, ¿verdad? Ver, porque estamos en tinieblas. Que pasen buenas noches. Buenas noches.